Hola, bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. Me uno, bueno, a las gratitudes que estaban dando y, a las palabras que decía el Fernando, la verdad que es eso lo que él decía, el poder hacer como una comunidad, como Ricardo a veces dice, hacer comunidad más que religión, ¿cierto? Y preocuparnos del otro. Así que es grato verlo. Normalmente no me puedo conectar. Y cuando lo hago, a veces lo hago en silencio aquí en la casa, me toca hacer algunas cosas acá, pero trato de estar conectado de igual manera. Eh, es un privilegio siempre compartir la palabra del Señor y a la vez un desafío porque somos simples carteros o simples mensajeros del Señor. Y, y nada, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Hoy quiero compartir lo que podemos ver aquí. Dice, iceberg a la vista. Quise poner un título, tratar de que este mensaje pudiera quedar en su corazón y en su mente. Eh, ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven eso? Iceberg a la vista. Víctor, ¿puede poner audio? Tú sabes que me gusta compartir un poquito ahí antes de... Dos personas o tres máximo que puedan... Camila, ¿cierto? Levanta la mano. ¿Qué se imaginan? Y lo primero que pienso en el Titanic, es inevitable. ¿Ya alguien más? La verdad que no tengo la... Yo pienso en todo lo que se está derritiendo de los hielos en el sur de Chile. Sí, otra perspectiva. Y una persona más, si es que está, yo creo que un poco resume y grafica lo que queremos compartir hoy. Gracias, Víctor. Gracias, gracias. Sin embargo, hoy quiero compartir, este tema, que un poco lo que mencionaba Fernando. Dice, ay, espera, ahí sí. Dice, si alguno se cree religioso, le voy a cambiar el vosotros porque hay una carta de Santiago y lo va a leer que si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón. La religión de tal es vana, ¿ya? O sea, si no practicamos lo que decimos, es una religión o es una creencia, es una fe que es en vano, ¿ya? Por otra parte, y ahí recién matizaban algunos comentarios y comparto lo que estoy diciendo ahora, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eh, Claramente aquí como que alude que a algo no está bien, ¿cierto? A actitudes o ¿cómo se llama? O consecuencias de vida que no son correctas, ¿ya? Le quiero recordar que llevamos, uf, ¿cuántos? 16 meses de pandemia, 16 meses de encierro, 16 meses mucha gente con teletrabajo, otros 16 meses gente sin trabajo, y ha sido un efecto dominó muy complejo el que se ha podido vivir, ¿cierto? Y este tema de la pandemia y el encierro
ha traído aumentos de muchas cosas negativas colaterales a la pandemia, que son violencia. Ya han aumentado muchos casos de violencia y esta pandemia ha traído como efectos COVID colaterales deserción escolar. Yo creo que los que trabajan en educación, bueno, Paulina también trabaja como en educación, y también la Pauli está trabajando en el área como de gestión del colegio, eh, y ahí me cuentan las realidades que vive un colegio público. Quizás colegios particulares subvencionados o particulares tienen otra realidad, pero yo creo que igual se va notando la deserción escolar. También el efecto colateral que ha tenido mucho y aún no se puede medir es el aumento de la violencia intrafamiliar, y no tan solamente dentro del hogar. Yo creo que lo vemos a diario. La gente está violenta en todos lugares, en la calle, en la conducción. No sé si vieron hace poco una noticia donde un conductor fue golpeado en Viña, Valparaíso creo que fue. Eh, Claramente hay un aumento de violencia y no necesariamente intrafamiliar, o sea, en todo lugar. Depresión es una de las grandes causas colaterales de este COVID. El aumento también de femicidios a nivel mundial, ansiedad en niños, en adultos, el encierro ha producido la ansiedad y en muchos de nosotros. ¿Y qué produce la ansiedad? Bueno, trae la ansiedad muchas consecuencias, muchas ganas de comer para algunos, y ahí se nos ha notado. eh, se representa de diferentes maneras. Incluso también una tasa alta de suicidios. Bueno, son realidades y son cosas que han traído como efecto colateral de la pandemia. Ya, yo creo que ya hemos hablado tanto de pandemia que no queremos hablar de pandemia, pero sin embargo es necesario afrontarla, reconocerlo y ver qué pasa con nosotros como seres humanos, como personas y además como cristianos, como cristianos. Por lo tanto, creo que este encierro ha sacado, creo que muchas cosas malas de nosotros, ¿ya? Y claramente refleja muchas veces una vida sin Cristo, ¿ya? El apóstol Santiago dice ahí en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta realidad que vio Santiago en su tiempo, en su momento, yo creo que hoy también se ha visto reflejado en un contexto social a nivel mundial. Y no me voy a enfocar solo a la iglesia, yo creo que es una situación general, como mundo, como planeta, lo que estamos viviendo, y estamos reflejando eso. Eh, Hay mucha gente que vive eso, con celos en medio de esta crisis, porque quizás no le resultó el negocio que pretendía hacer, no le resultó el trabajo que estaba esperando, y a veces uno mejor hace silencio frente a muchas cosas para no producir esto en otras personas. Y claramente esto, cuando esto empieza a aflorar en las personas, es una evidencia que falta algo en su interior que pueda controlar todos aquellos sentimientos, todas aquellas actitudes. Y esa es como la falta de Dios en el ser humano. Ya eso es como de manera rápida, un análisis rápido. Y claro que cuando falta Dios en el hombre, claramente actuamos de esta manera. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. Primero vamos a leer lo que yo leí anteriormente en Santiago 3:2, que es porque todos ofendemos muchas veces. ¿Ya? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La pregunta es, ¿nosotros hemos ofendido a alguien? Muchos analizamos, decimos, oh,
al tiro se nos vienen cuántas veces nos ofendieron a nosotros, quizás. Sin embargo, uno sin darnos cuenta, hemos ofendido, hemos dañado a alguien, ¿ya? Y es necesario hacer ese análisis, necesitamos hacerlo, ¿ya? Porque como decía, y me voy a quedar un poco con las palabras que decía Fernando delante, el vivir una vida cristiana, la idea no es hacer una vida religiosa, sino una buena manera de vivir. Y para eso debemos darnos cuenta de lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Yo creo que todos nosotros en algún momento, y aún sin darnos cuenta, hemos ofendido. Y también nos han ofendido. ¿Ya? Y Santiago ahí mismo en el 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es un pecado. ¿Ya? Uno a veces puede entender que la gente que no tiene a Cristo, no es que uno lo justifique, pero dice ya, no son cristianos, no tienen a Cristo en su corazón, hacen lo que quieren, les da lo mismo, no tienen ni siquiera un remordimiento en una conciencia. Pero esta pandemia, como recién lo decía, como efecto colateral, como efecto asociado a ella, hemos tenido como consecuencia esto, que aún personas con un buen carácter se les transformó el carácter y muchas otras cosas más. Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí quiero ir con esto, que todos actuamos mal muchas veces, todos, y, y a veces, muchas veces no somos esto, personas ejemplares. Cuando Jesús habla en Lucas 6:37, dice, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿A qué quiero ir con esto? Y tomo lo anterior, es que muchas veces nosotros condenamos al mundo, y no solo al mundo, sino que nos enseñaron desde pequeños en la cristiandad, nos enseñaron a juzgar a otros, nos enseñaron a criticar a otros, y como dijo Cristo, a mirar la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno y no ver la vida que tenemos nosotros. Pero sin embargo, el sistema donde nosotros crecimos nos enseñó eso, a juzgar a medio mundo, y ni siquiera podíamos hacer un análisis introspectivo y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Ya? Y es necesario entender esto, porque en Corintios también, Pablo le dice a los corintios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En el contexto donde Pablo habla de estas palabras a los corintios, es porque había mucha vanagloria de las actitudes que ellos hacían. Ellos siempre se jactaban de su espiritualidad. Sin embargo, de su espiritualidad, y eso le llevaba a criticar y a juzgar a todo el mundo. Sin embargo, Pablo los corrige y le dice, ¿quieren que vayan con vara? ¿Quieren que los corrija? ¿Quieren que los confronte? ¿O quiere que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Y esto es por lo mismo que decía recién, porque nosotros, y soy parte de un sistema que nunca nos enseñó a ver nuestros propios errores, sino a ver los errores de los demás. Y eso muchas veces pone grandes barreras para formar un grupo súper cohesionado. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando los errores de otros y no los nuestros. Y eso nos impide formar un buen equipo de trabajo, nos impide formar una buena cohesión con humildad dentro de un cuerpo cristiano donde Cristo siempre nos pide que seamos lo suficientemente humildes. ¿Ya? Ahora, esa es la realidad que nosotros en general yo creo que estamos viviendo, donde nos enfrentamos a todo el contexto que mencioné anteriormente.
le sumamos las críticas que podemos hacer, que somos frente a muchos, queremos presentar una imagen perfecta, pero ¿qué nos propone Dios en este tiempo? Y allá quiero ir metiendo un poquito a esto. ¿Qué nos propone Dios para cambiar esta realidad? Porque Dios siempre en su palabra nos enseña, nos educa. ¿Y qué nos propone Él para mejorar esto? Todo lo que estamos pasando, lo que Él permitió, todo lo que estamos viviendo está permitido por Dios con algún propósito, con algún fin. Por ejemplo, en que la iglesia muestre los frutos del Señor. Y a veces vemos que esto quizás no está sucediendo. ¿Qué nos propone Dios? La pregunta, ¿será un milagro y que aparezca la perfección en nosotros? ¿Será que tendremos que ponernos a orar solamente y decir, Señor, yo quiero ser perfecto? Personalmente creo que esa no es la respuesta por ningún motivo, porque Dios no es un Dios mágico, es un Dios de milagros, pero Dios más que milagros, Dios hace milagros claramente para sanar, para restaurar, pero cuando trabaja con nosotros, así como hay bastantes profesores, ¿cierto?, presentes, Dios trabaja como un maestro, el cual trabaja en base al proceso en nuestra vida. Por lo tanto, Dios no va a venir a hacer un milagro para que nosotros cambiemos y volvamos a ser lo que fuimos en un momento. Por ningún motivo. Yo voy a ocupar estos conceptos: la decisión, la acción y la consecuencia. Dios va a ocupar la decisión que nosotros queramos tomar en decir, he cambiado para mal. Si antes yo era bien y ahora cambié para mal, producto de este contexto que estoy viviendo. Y quiero aclarar algo antes de seguir. Lo que digo, y ni estoy jugando ni criticando absolutamente a nadie, hablo de un contexto que nos afecta a todos. Todos a veces, yo creo que en esta pandemia retrocedimos en nuestro carácter, retrocedimos en nuestra paciencia, hemos retrocedido en muchas cosas, pero ya que ahora casi se está normalizando todo, necesitamos ir saliendo adelante y necesitamos volver a la imagen que Dios quiere que tengamos de Él, no a la imagen como una careta, una imagen puesta de careta, no, sino realmente a la imagen que Él necesita ver en nosotros, que debemos reflejar a Cristo en nosotros. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Tomar una decisión, es lo primero, si realmente queremos cambiar o no. Cuando tomemos una decisión, claramente eso va a traer una acción. Y una acción va a tener claramente va a tener una consecuencia. Y Dios nos da ciertos parámetros, nos da ciertos matices de cómo lo podemos hacer. Si nosotros tomamos estos pasos, el primero es tomar la decisión. Y luego las acciones, Dios te propone también algo súper interesante. Por ejemplo, esto. Santiago 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. De nuevo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros o entre nosotros? Y Santiago dice, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Es lo primero, uno de los consejos que tomo para compartir hoy, para mi vida en primer lugar, ser mansos. No mensos como dice, no mansos. Jesús fue manso, una persona dócil, capaz que con la capacidad de poder moldear su carácter. Mansedumbre no es andar eh, parado todo el día, sino, ni tampoco que nos estén humillando todo el día, pero con un espíritu manso de poder tener la docilidad suficiente para ser moldeado a la imagen de Dios, a la corrección de otros. ¿Cómo se ve esto? Si yo cometo un error y alguien me dice, Moisés, necesitas mejorar, yo no puedo decirle, no, si yo estoy bien, no, yo no necesito de nadie, no. Eso no es ser manso, eso es ser soberbio. Otro consejo que Dios nos da,
porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Repito, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchas veces actuamos de esta manera y he cometido este error muchas veces. Una de las cosas que Dios ha tratado conmigo es eso. Yo era, como dicen por ahí, soy un legalista en transformación, en renovación, porque yo crecí con eso. Yo casi no tenía misericordia porque me autoexigía en todas las cosas, decía, no, es que tiene que ser así, y está escrito, y nunca estuvo un espejo que me dijera, oye, quizás tú estás haciendo lo mismo. De hecho, bueno, Ricardo y Susana conocen un contexto donde estoy pasando y viviendo, donde lo que yo hoy estoy compartiendo, y lo compartí en la última predicación, es parte de un proceso donde Dios ha trabajado conmigo y justamente ha trabajado esto. Dios me está enseñando eso. Como yo mido, y como leí en versículos anteriores, como yo mido a otras personas, voy a ser medido. A veces creemos que somos súper justos y súper perfectos para Dios, y el profeta escribe, si no me equivoco, es Isaías, ¿cierto? El que dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Dios quiere moldear nuestro carácter, debemos aprender a ser misericordiosos también con otros. Porque de esa manera, Dios también tendrá misericordia nuestra. Tercer consejo que hoy Dios nos entrega, y es este, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando estamos en un proceso de cambio, cuando estamos en un proceso de querer mejorar, cuando estamos en un proceso de formación, son estas herramientas que Dios nos dice que necesitamos para poder lograrlo. Como dije minutos atrás, no va a venir un ángel a tocar nuestra vida y de manera mágica vamos a cambiar y ser los mejores cristianos y los mejores ejemplos para nuestro hijo. No vamos a ser los mejores ejemplos para la sociedad de un minuto a otro. Es parte de un proceso, es parte de un aprendizaje constante que necesitamos hacer como cuerpo, fortalecernos como cuerpo, porque el mundo nos está mirando. Hoy por hoy la iglesia en sí está puesta en el ojo del huracán y todos nos están mirando cómo actuamos, cómo respondemos, de qué manera somos. Y con estas herramientas que Dios nos entrega, claramente podríamos ir trabajando para alcanzar esa estatura que dice Pablo, ¿cierto? La estatura de Cristo. Pero como le digo, no es algo mágico. Son estas herramientas: mansedumbre, misericordia, humildad, en la que necesitamos para poder producir cambio en nuestra vida. Claramente a lo largo de los años, hermano, podemos haber ofendido a mucha gente, mucha. Y posiblemente hemos vivido con ofensas también por muchos años que ni siquiera se han sanado. ¿Ya? Muchas veces actuamos con lo que tenemos dentro. Hay un versículo como dice, por la abundancia del corazón habla nuestra boca. Bueno, nosotros actuamos, el ser humano actúa con lo que está dentro, con lo que nos alimentamos a diario. Y muchas veces esto refleja la actitud que yo mencionaba anteriormente, que esta pandemia como que aumentó y se multiplicó por 100 quizás. Muchas veces dentro de la iglesia vivimos con muchas cosas dentro de nuestro corazón, ¿ya? Vivimos dañados y con ese mismo daño hemos dañado a otras personas y se produce una cadena sin fin.
una cadena sin fin, en donde hemos callado y no confesamos todas las cosas. Y esto es preocupante porque esto produce grandes enfermedades, incluso, y está comprobado científicamente. El salmista David, en Salmos 32:3, dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. El salmista habla cuando él cayó, claro, un error que cometió, ¿cierto? Un pecado. Pero no solamente quiero enfocarme como tal, como pecado. Muchas veces callamos problemas económicos, eh, callamos problemas matrimoniales, callamos problemas con nuestros hijos, callamos problemas con amigos, con nuestros padres, y decimos, es que si cuento esto, bueno, me van a juzgar, porque vivimos lo que decía recién, vivimos en una cultura donde todos hacen juicio. ¿Y qué sucede? Empezamos a guardar todo nuestro interior, todo queda guardado en nuestro corazón. Y hoy está comprobado, imagínense lo que el salmista David escribió hace centenares de años atrás. Hoy se comprueba con la medicina que hay muchas enfermedades que se producen a causa del estrés, a causa del guardar cosas en el interior y que no las sacamos. Y el salmista lo declara, que cuando cayó, cuando hizo silencio y guardó todo lo que estaba viviendo, su cuerpo se vio afectado. En su dolor, todo el día pasaba dolorido, pasaba quizás quejándose, porque él guardó silencio. ¿Cuántas veces, amado hermano que estás ahí oyendo, te pasa lo mismo? Y me ha pasado lo mismo. Yo no hablo todas las cosas, me las guardo, me las guardo hasta que exploso en llanto. Y eso hace mal, hace muy mal. Mira lo que dice en el 32:5, cuando David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo dije recién, no quiero llevarlo solo como pecado, a que hemos hecho cosas malas, no. Muchas veces callamos el dolor que llevamos dentro, que ha producido ah, incluso depresiones. Pero si nosotros declarásemos al Señor y diciendo, Señor, yo declaro esto y te lo suelto. Y no quiero encubrirlo más porque muchas veces colocamos caretas frente a lo que estamos viviendo, sino que confesáramos todas las cosas delante de Dios. Él va a tomar esa carga y la va a llevar. Mateo 25, si no me equivoco, si me fallan los números, que dice que debemos llevar a Él nuestras cargas. Nosotros debemos llevar a Él nuestras cargas, llevar a Él nuestras cargas y Él las tomará y Él las llevará. Yo quiero compartirle ahora un poco esto. Iceberg a la vista, iceberg a la vista. ¿Ustedes saben qué es lo que es eso? Fue una voz de alerta que un capitán, un oficial de guardia, le dio justamente a quien llevaba el mando de aquel barco que decía Camila, aquel transatlántico, el primer transatlántico Titanic, ¿cierto? Conocido por todos. Una historia que se hizo película, una historia que hasta el día de hoy a quien la ve le conmueve, le causa eh, quizás un poco de nostalgia, de conmoción por lo que sucede. Pero esa exclamación que está ahí fue real. Iceberg a la vista. No sé si un poco saben la historia, pero aquel día el
14 y 15 de abril de 1912, iban 2.208 personas en aquel transatlántico, y en la cual murieron 1.517 personas, donde lo que más se sabe, ¿cierto? Y más nuestro argumento como cristiano siempre ha dicho y se ha dicho que había una placa la cual decía que ni Dios puede hundir este barco. Sí, es cierto, decía eso. Pero saben que hay otras cosas súper importantes, porque probablemente eh, si no hubiesen chocado con ese iceberg, nada de esto hubiese pasado, y quizá la persona que construyó aquel barco seguiría pensando lo mismo. Sin embargo, hay algo súper clave que dice la historia, eh, que dice que el hundimiento del Titanic tiene una causa. No es que solamente chocó con un iceberg, es que hubo un error. Se cometió un error súper grave, y era que fue un error de timonel, de conducción, de poder maniobrar el buque. Cuando, cuando recibió la orden y dijo que había un iceberg, el otro oficial de guardia estaban, bueno, en esa época estaban en un proceso donde estaban pasando de la vela a, ¿cómo se llama? A trabajar con timoneles. Y en ese tiempo, en esa época, hubo un error de comunicación que se produjo, porque en ese entonces, antes de Titanic, cuando tú le decías virar a la derecha, el oficial que manejaba el timón tenía que girar a la izquierda. Todo lo contrario, hacer todo lo contrario para donde quisiera maniobrar. Y resulta que este barco o este transatlántico había modificado eso y había avanzado, y al maniobrar el timonel o el timón, era igual que los autos de hoy. Si tú quieres virar a la derecha, viras a la derecha. Y si quieres virar a la izquierda, viras a la izquierda. Pero en ese entonces, cuando él da la orden o da el aviso a aquel capitán y le dice, iceberg a la vista, y dice vapor, no vapor, la proa hacia la izquierda, él giró hacia el otro lado. Maniobró erróneamente. Maniobró erróneamente. Y eso le produjo que pudieran chocar con este enorme iceberg que estaba enfrente de ellos. Me llama la atención una cosa, que el aviso lo dieron 2 millas antes de chocar. Una milla es 1,601 kilómetros y 600 metros. Vale decir que el aviso lo dio a 3 kilómetros de distancia, y aún así no pudieron maniobrar ni esquivar aquel grande base de hielo, ¿cierto? Ya todos sabemos lo que pasó. Muchas veces, muchos de nosotros, nos pasa exactamente esto. Mira lo que dice Santiago 3, versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobiernas quiere. Hoy yo te digo, siéntate como un Titanic, pero muchas veces nos gobierna nuestra lengua, nuestro hablar y nuestras decisiones. Y muchas veces Dios nos advierte a bastantes millas de distancia, cuidado, peligro, peligro, que hay ahí algo importante, que vas a chocar. Y en vez de evitarlo, a veces vamos aún más de frente y algo nos choca y nos destruye y nos golpea fuerte. No sé si saben, pero un iceberg muestra una novena parte de lo que es en realidad. Lo que se asoma encima del mar, del agua, realmente eso multiplícalo por 9 hacia abajo. Cuando muchas veces nos sacamos nuestras caretas y delante del Señor y le decimos, oye Señor, tengo un problema así,
y realmente quizás el problema no es así, no estamos viendo el gran problema que tenemos. Es por eso que en esta mañana yo te quiero motivar a esto, a que podamos abrir nuestro corazón delante del Señor y reconocer y decir, Señor, necesito ayuda porque estoy enfrentando esto. Dañé a alguien, he sido dañado y necesito claramente que tú tomes el timón de mi vida y me direcciones. Pero para eso necesitamos las herramientas que teníamos. Ser mansos, tener mansedumbre, ser misericordiosos y ser humildes. Yo no sé, como decía Fernando delante, todos tenemos pero distintas realidades. Estamos pasando por distintas cosas todos. Pero lo bueno de esto es que tenemos un Dios que es polifuncional y está en todo, puede hacer muchas cosas a la vez. Al que está en un buen momento le va a bendecir y tal. Al que está pasando un mal momento le va a fortalecer y lo va a sacar de ahí. El que está pasando enfermedades, Dios es tan poderoso que va a producir un milagro ahí. Y lo creo que es así. Pero necesitamos confesarlo. Necesitamos tener apoyo entre nosotros como congregación. No sabemos lo que viene mañana. No sabemos si mañana aparecerá otro bicho, otro virus. No sabemos. Pero sí sé que Dios está en todo y quiere fortalecernos. Y Dios no quiere que nos hundamos como se hundió Titanic. Él quiere realmente que nos levantemos y salgamos adelante como congregación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y le doy el pase a Ricardo para que pueda orar por aquellos que están pasando quizás situaciones complejas, enfrentándose a un iceberg quizás que está luchando contra su vida. Que Dios nos fortalezca y nos ayude en esta mañana y que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Ricardo, si puedes tomar y orar por todos nosotros.